En esta segunda parte vamos a ver cosas un poco más específicas con respecto a lo gráfico. Por ejemplo, cómo segmentar el gráfico. Acá tenemos, ¿cierto?, la variable age, que está segmentada por la variable guardian. Tenemos tres niveles. Y uno podría preguntarse entonces, ¿cómo graficar esto? ¿Cómo, por ejemplo, podría colocar los tres gráficos en la misma representación, quizá en el mismo cuadro gráfico? O cómo colocar los gráficos por separado y que se visualicen todos a la vez. Entonces, teníamos el histograma de Age. Voy a regresar acá a buscarlo. El histograma base. Se dan cuenta que no hay ninguna acá modificación sobre el gráfico. Lo voy a colocar acá. Bien, que es justamente el gráfico que aparece aquí en la parte inferior derecha. Y vamos a hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, una de las cosas que no mencioné que se puede cambiar dentro del gráfico, voy a colocar aquí la función help list, son los breaks. ¿Ok? Que eso quiere decir con la forma en que R hace los cortes en el gráfico y lo grafica. Por defecto R acá muestra que usa la regla de Sturges para el cálculo, pero la regla se puede modificar. Uno le puede dar una orden, cualquier tipo de orden para la modificación de los quiebres. Por ejemplo, si acá yo escribo breaks, supongamos que yo quiero que esto quede un poco más ordenado, quede como quede un gráfico cuantitativo, pero con divisiones de uno en uno. Entonces uno puede crear una secuencia la cual sigue la siguiente lógica. Generamos la función sec, que genera una secuencia, en el cual uno indica el límite inferior y el límite superior en donde va a cortar. Entonces, si ustedes recuerdan, las edades van entre 15 y 22 años. Entonces, la secuencia que vamos a generar va a partir en 14 y va a terminar en 22. ¿Por qué? Porque el primer intervalo va a estar entonces entre 14 y 15, cerrado en 15, y va a contar a los individuos que tienen 15 años. Luego va a tomar entre 15 y 16, pero ahí va a contar a los individuos con 16 años, y así sucesivamente hasta llegar a 22. Ahora, la función sequence hay que indicarle en qué forma van a ir los cortes. Por ejemplo, acá estoy diciendo que la secuencia parte en 14, termina en 22, pero tengo que indicarle que los cortes van de 1 en 1. Para poder ver esto acá, para que lo vean, lo voy a copiar y lo voy a pegar en la consola. Acá, ahí está. Y si le hago un enter a la consola, van a ver que genera entonces una secuencia desde el número 14 al número 22, separado en un. Ok, si yo modifico el byte, eso va cambiando. Por ejemplo, si le colocara 0,5, la secuencia va de 0,5 en 0,5 y así sucesivamente. Si le coloco 0,1, la secuencia se incrementa, pero siempre parte desde el 14 y termina en el 22. Ok, entonces acá lo que estoy haciendo es un histograma. Vuelvo a esta parte de la variable age de la edad y los quiebres. En vez de usar la regla de Sturges, que es la regla que usa por defecto R, yo estoy definiendo mi propia secuencia. Mi secuencia parte en 14, termina en 22 y segmenta por 1 en 1. Bien, va a generar esta segmentación y va a contar de 14 a 15, 14 abierto, 15 cerrado, de 15 a 16, abierto en 15, cerrado en 16 y así sucesivamente hasta llegar a 22. Abierto en 21, cerrado en 22. Si ejecutamos esto, ahí ven entonces que el histograma, las barras se ven juntas y las separaciones van de 1 en 1. Desde acá, desde 14 hasta 22. Y pueden modificar el nombre si quieren. Por ejemplo, colocar aquí, podría ser histograma, colocar acá un main, histograma de edades en el XLab, en el eje X, ¿cierto? Es edad, lo podemos colocar en español, variable age, ¿cierto? Y en el lab vamos a colocar frecuencia. Frecuencia.
Bien, podríamos también, ahí está, histograma de edades, edad, frecuencia. Podríamos, por ejemplo, también modificar la altura del eje Y. Si se ve que sobrepasa los 100. Vamos a colocarle acá ilim. Ilim es la función que modifica, perdón, sí, ilim es la función que modifica el eje Y y eso se ingresa como un vector. El vector se coloca el mínimo, que sería 0, que es este número que está acá, en esta zona, y el máximo sería hasta donde yo quiero que llegue. Supongamos que lo dejo hasta 110. Bien, ya con eso tenemos un histograma mucho mejor para la variable edad. Acá queda igual porque las divisiones van de 20 en 20. Por eso no me marcó acá el valor 110. Si fijan acá 0, 20, 40. Si yo colocar acá 120, ahí se ve entonces que coloco el número 120 porque ahí hay un corte de 20 en 20. Vamos a dejar ahí en 120, se ve mejor. Entonces, acá tenemos el histograma para las edades. Eh, Está mucho mejor confeccionado que con la regla de Sturge, aunque es la regla por defecto, y aquí se ven las cosas que habíamos estudiado, por ejemplo, que tenemos una distribución que es asimétrica a la derecha, aquí está la cola, y voy a mejorar un poco esto, ahí está, ahí tenemos, ¿cierto?, la simetría a la derecha, y también nos salió que la curva es prácticamente mesocúrtica, bien, es más que todo por esta zona, en donde no se destaca mucho una de las barras con respecto al resto, ni tampoco las barras son del mismo tamaño. Eso sería un caso platicúrtico. Entonces, pero, ¿qué es lo que pasa? En la parte anterior hicimos una segmentación de la variable. Voy a subir acá, aquí está, la variable edad. Ahora se categorizó, se separó por los niveles de la variable guardian del tutor. Tenemos entonces madre, padre y otros. Y supongamos que yo quiero este gráfico representar las tres segmentaciones en la misma pantalla gráfica. Este sería un gráfico un poco más avanzado. Entonces acá tengo el código que lo pueden ejecutar, que es un poco más complejo, lo voy a explicar. Entonces ahí tenemos la pregunta, ¿cómo se puede hacer el histograma superpuesto para comparar H por Guardian? Entonces, ¿cómo podría yo graficar estos tres histogramas separados por estas tres variables? Y superponerlo para ver cómo sería el efecto conjunto o el efecto separado que forma el efecto conjunto, que es el histograma que está acá en color gris. Entonces, acá, bueno, generamos el histograma para la variable HM, que esa hace referencia, ¿cierto?, a que el tutor es la madre. Usamos los mismos breaks para que se respeten los mismos límites que están acá. Entonces le colocamos una secuencia de 14 a 22 separada por 1. Y acá hay un detalle con el tema del color. ¿Ok? Lo que pasa, esta forma del color es una técnica, es una función de R para hacer un degradé. Bien, los colores en R son sólidos. Por ejemplo, si vuelvo acá al histograma, ¿cierto? Y yo coloco, supongamos acá coloco un color azul, igual blue, ejecuto eso, el color es sólido. ¿Sí? Quiere decir que no genera una transparencia y por tanto, si yo quisiera superponer gráficos, los colores se superpondrían también justamente porque son sólidos. Y ciertas barras podrían tapar a otras barras dependiendo del orden en que yo ejecute los gráficos. Uno puede degradar el color con una función que se llama RGB, que es justamente el orden del vector. Si se fijan acá dice RGB, red, green, blue, y hay una variable que se llama alfa. Eso hace referencia a tres cosas. Primero, eh, los tres primeros números que van dentro de la función de RGB son unos o ceros. Bien, el uno significa encendido, o sea que estoy activando el color, y el cero que lo estoy apagando. Por ejemplo, si yo colocara 0,1
0,1,1. Acá lo que yo estoy indicando es que el color rojo está apagado, el red está apagado, el green también está apagado, pero aquí el blue está encendido, está en 1. Y el último número, que es el alfa, indica el nivel de degradación del color, que sería el porcentaje, que iría entre 0 y 1. Si acá un 1, significa que el color está sólido, o sea, es prácticamente este mismo color. Si yo lo ejecuto, se fijan que no hubo una modificación en el color del gráfico porque yo acá le indiqué que estoy activando el color azul, ahí está, blue está activado y está al 100%. Pero si yo, por ejemplo, acá modificara esto y le colocara un 20%, 0,2, ahí tenemos un color que está degradado. Y ahí hay un cambio en el color del gráfico. Y con eso uno puede jugar, porque por ejemplo, si yo activara ahora el color rojo, acá yo estaría generando un gráfico, un histograma para la variable edad con un color donde está activo el color rojo y el color azul. Eso generaría un color lila, pero está degradado al 20%. Por tanto, si ejecutamos esta línea, aparece un gráfico en color rosa. Se ve que está más degradado. Si empezamos a subir el grado, por ejemplo 0,5, empieza a colocar, ¿cierto? Cada vez más oscuro. 0,8 y finalmente si lo dejamos en 1, ya tenemos el color en una intensidad mucho más oscura, se ve como un color magenta. ¿Ok? Y así sucesivamente. Si encendemos todos los colores, el gráfico queda blanco porque es la mezcla de todos los colores. Y al revés, si lo apagamos todos, ahí tenemos el color negro, que es la ausencia del color. Entonces, bueno, eso queda como una observación porque acá estamos degradando los colores para que se vea la superposición de los gráficos. Bien, entonces esta parte la voy a eliminar para que quede el gráfico por defecto en color gris. Sí, ustedes pueden jugar sobre esto y pueden ir imitando para justamente jugar con la degradación. Entonces, volviendo acá, tenemos el primer gráfico que sería para la edad segmentada por el nivel madre como tutor. Los breaks son iguales, van entre 14 y 22, están respetando la misma regla. El color está, si uno lo mira acá, está activado el rojo y está a un 80%. El eje X, bueno, está entre 14 y 22. XLIM indica ciertos los límites del eje X. Lo vimos acá, acá modificamos el eje Y entre 0 y 120. Acá el eje Y está entre 0 y 110, lo vamos a colocar 120 para respetar el valor. En el eje X está el nombre, bueno, aquí está en inglés, age, y arriba dice en el main, dice histograma. Aquí lo podemos cambiar por edad para que quede en español. Y faltaría la instrucción para el eje Y. Vamos a colocarle ilab igual frecuencia. Ok. Ahora, esto que está acá genera un primer gráfico, lo voy a ejecutar. Ahí está. Tenemos entonces el histograma para las edades, ¿ok? Con respecto a la segmentación por el tutor, que es la madre. ¿Qué es lo que está haciendo este gráfico? Está tomando las frecuencias de esos 395 datos, solamente está representando 273. ¿Sí? Con el mismo criterio que hicimos nosotros. Entonces ahora vamos con el segundo gráfico, que sería aquí un histograma de la edad para los grupos, ¿cierto? En donde el tutor es el padre, los quiebres son los mismos. Acá el color, si ustedes observan, está activado el azul, está en blue, ¿cierto? Al 60%. Y si se fijan, se respeta aquí, esto tiene que estar igual. Se respeta tanto el eje X, los límites del eje X entre 14 y 22, correcto, y entre 0 y 120. Y acá hay una diferencia. La diferencia está en que el gráfico
que sigue, como se va a superponer al anterior, no se le coloca nombre de ningún tipo. No se le coloca ni el nombre al eje X, ni el nombre al eje Y, ni tampoco título, porque eso basta con hacerlo en el primer gráfico. Lo que sí hay que agregar, que es distinto esto, esta parte nueva, es hay que agregar esta instrucción que dice añadir add igual true. Bien, entonces siempre que yo cree una secuencia de gráfico y quiera superponer gráficos, el primer gráfico se genera de manera normal, en el sentido de que lleva todas las instrucciones y lleva también el nombre de los ejes y el título. Los gráficos siguientes van sin títulos y sin nombre en los ejes, sin título y sin nombre en los ejes, y debe llevar la instrucción añadir igual true. Desde el segundo en adelante se debe hacer eso. Entonces, por ejemplo, este gráfico ya está listo, vamos a ejecutar, y se observa cómo se superpone al gráfico que está acá. Y finalmente tenemos el otro, que es el HO, que hace referencia a otros, o sea, la edad de los estudiantes para el grupo de los que en que los tutores son otras personas, que no sean los padres y la madre. Los quiebres son iguales. El color acá, se fijan, se activó el verde, está a un 40%, y el límite está igual, y aquí hay que modificar a 120, y como se añade, lleva el add igual true. Ejecutamos esto y obtenemos entonces esta parte que está acá. Entonces ahí logramos ver las distribuciones. Voy a hacer un zoom. Ahí está. Ahí está. Tenemos entonces la superposición de los tres gráficos. Acá deben pensar de que obviamente estas barras no son tan altas porque lo que se hizo fue segmentar el gráfico original en tres partes y superponer esas partes. Bien. Por tanto, aquí podemos ver dónde está la concentración. Vimos acá, se dan cuenta aquí el que está en color verde son los otros. Y vemos entonces que la concentración de edad está en esta zona. A diferencia, por ejemplo, de los otros dos, en que está en la parte inicial, que era lo que habíamos intuido con el análisis de los descriptivos. Si queremos comparar ambos gráficos, eh, podemos usar una función para colocarlo uno al lado del otro. Antes quiero mostrar sí el tema de la leyenda. Una vez que tengo los tres gráficos, tengo los tres colores asignados, quizás, bueno, yo creo que es recomendable colocar una leyenda que diga qué significa cada color, para alguien que lo está leyendo, alguien que esté leyendo su estudio, tenga conocimiento de los colores, o bien uno lo puede comentar, uno lo puede agregar como un comentario debajo del gráfico, puede colocar figura algo y hacer el comentario de los colores, o bien podría agregar esta leyenda que hace lo mismo. Entonces, la leyenda, la función se llama legend, siempre se aplica luego de los gráficos. Una vez que yo hago todo mi gráfico, uso la función legend, le indico dónde quiero que aparezca. En este caso le pusimos top right, o sea que aparezca en la parte superior a la derecha. Ahí hay varias funciones, está top right, top left, bottom left, center y otra. Luego va una función que va dentro de la misma que también se llama legend, pero que esto tiene que ver con justamente con los nombres, bien, que van a aparecer en la leyenda. Entonces yo aquí coloqué Guardian Mother, Guardian Father y Guardian Other, que hace referencia a los tres niveles que están relacionados con los colores. Ojo que el orden que yo coloco acá es el que se debe respetar para los colores. Por tanto, aquí donde dice Fill, en donde yo describo los colores, yo aquí copié y pegué los colores que están acá arriba en el mismo orden que están acá. Mother, ¿cierto? Es el primer grupo que está en color rojo, el 80%, luego vienen los que Father, que son azul al 60%, y finalmente Other, que es verde al 40%. Bien, y eso se corresponde justamente con los nombres que están acá. Si yo invierto algún nombre, tengo que invertir el orden de los colores porque van en el mismo sentido. La idea es que vayan en el mismo sentido. Estas funciones que están acá tienen que ver con el tamaño de la letra. Yo modifico esto, la letra se agranda y lo mismo acá. Bueno, aquí va sin borde, va sin caja, entonces aquí va un cero. Todas estas opciones las pueden estudiar con un help legend
y pueden entrar a la función para ver qué más se puede modificar. Si ejecutan esta línea, entonces va a aparecer acá, aquí en la parte superior derecha, aparece la leyenda. Bien, entonces se dan cuenta, Guardian Mother, Father, y están los tres colores asociados al gráfico. Bien, ahí tenemos entonces el histograma completo. Ahora, bueno, ¿cuál sería la diferencia con el original? Vamos a usar acá una función que la explicaba justamente en la parte siguiente, que es la función part, que es partition. La función par tiene la particularidad que puede dividir la pantalla gráfica. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a tomar el gráfico original de la edad sin segmentar y lo quiero comparar con mi nuevo gráfico, que es el gráfico segmentado con los tres colores. Pero quiero que aparezcan ambos en la misma pantalla. ¿Sí? Si yo lo ejecuto acá por separado, ¿cierto? Me sale este solo. Ahí está. Estos son de la pantalla solo. Y acá, al ejecutar estos tres gráficos, S y la leyenda queda acá solo. Quiero que aparezcan ambos. Entonces, con la función par, para particionar la pantalla, vamos a usar una función que se llama mfrow. Mainframe row, vamos a dividir esto y vamos a ingresar un vector en el cual yo le indico cómo quiero cortar la pantalla. Esto es bien útil y bien simple de entender porque la partición la estoy haciendo sobre la pantalla principal acá y el criterio para cortar va a ser row, que va a ser en fila. Acá le voy a colocar 1,2. ¿Por qué 1,2? Porque ¿qué va a pasar entonces? Va a tomar esta pantalla y la va a considerar hacer un corte de una fila y dos columnas. Eso significa, ¿cierto? Al igual que las matrices, por ejemplo, si lo pensamos así, va a tomar esta pantalla completa, y va a considerar una sola fila, pero va a considerar dos columnas. Por lo tanto, el corte que le estoy pidiendo es así. Por lo tanto, va a aparecer un gráfico en esta zona. Aquí va a estar el primer gráfico y aquí debería estar el segundo gráfico. ¿Bien? Eso significa 1,2. Si yo hubiera escrito 2,1, eso sería al revés. Si escribo 2,1, perdón, ahí se borró. 2,1 lo que hace el mainframe es tomar esto, la función partition, y genera dos filas. Aquí tengo la fila 1, la fila 2, y aquí está la columna 1. Por lo tanto, los gráficos aparecerían hacia abajo. Aquí está el primer gráfico y ahí estaría el segundo gráfico. Bien, esa es la utilidad de la función acá. La vamos a ejecutar. La voy a ejecutar acá. Ahí se ve que se ejecutó. Y ahora todo lo que yo grafique desde ahora, lo primero que yo ejecute sale en el lado izquierdo y lo segundo que ejecute va a salir en el derecho. Entonces voy a ejecutar el primer gráfico, acá está, ahí está, entonces se fijan, está en la primera mitad izquierda de la pantalla, y ahora vamos a ejecutar este gráfico, 1, 2, 3 y la leyenda, y ahí tenemos el segundo gráfico, ¿ok? Tenemos entonces la comparación, para que vean, por ejemplo, que el primer gráfico, la primera columna, en el global llega hasta 80, 80 y tanto. Y este que está acá es un poco más pequeño porque piensen que esto está segmentado, o sea, estos son tres gráficos que están superpuestos y que la suma de las barras, si yo tomara la barra roja completa más la azul más la verde, esa suma da sobre 80. ¿Sí? Aquí se ve que la roja llega alrededor de 50 y tanto, la azul hasta 20 y algo, y la verde un valor quizás cercano o inferior a 10, y la suma de los tres me da esta barra. Y así sucesivamente con cada una de las barras. ¿Ven? Ahí podemos comparar entonces porque logramos colocar con la función par, colocamos esto acá. Ojo con la función par porque queda activa siempre. Hay que desactivarla. O sea, por ejemplo, si yo por error ejecutara dos veces este gráfico, por ejemplo ahí y lo vuelvo a ejecutar, se graficaría dos veces porque lo que hace es simplemente recibir los gráficos y colocarlos comparativamente acá en la pantalla. ¿Cómo volvemos a la pantalla original? Simplemente la función par se cambia a 1,1, o sea, una fila, una columna, y ya con eso
está listo. Si ejecutamos, por ejemplo, la función acá histograma, el histograma cubre completamente la pantalla gráfica y tenemos, bueno, lo original. Bien, acá, bueno, aquí estaba la pregunta que respondí con esta función. Dice, ¿y si quiero los gráficos separados en la misma pantalla? Y vamos a colocar el símbolo ahí. ¿Ok? Y si quiero los gráficos separados, bueno, si quiero separar los gráficos en la misma pantalla, es la función partition, la función par, que la acabamos de aplicar. Entonces, supongamos que ahora quiero tomar estos tres gráficos que están acá, estos tres histogramas, y los quiero colocar uno al lado del otro eh, para poder visualizarlos de manera por separado. Por ejemplo, acá activamos la función par, aquí tengo par 1,3, eso significa que la partición va a ser una fila y tres columnas, los gráficos van a aparecer uno al lado del otro. Aquí tomamos la variable HM, que es la edad por el nivel de tutor madre, ¿cierto? 14 a 22 por 1, aquí está el color, aquí era 120. ¿Ok? Bueno, no sé si era tan necesario ahora porque nos estamos comparando con el gráfico original, pero bueno, aquí en el eje X dice age, ahora sí hay que colocarle el nombre a todos porque van a ir por separado. Y el main aquí, bueno, aquí voy a hacer una observación. Acá coloqué histograma, en donde digo guardian, madre, y este símbolo que está acá, que se coloca entre la palabra histograma y guardian dos puntos madre, es un enter. ¿Ok? No sé si, bueno, si alguien ha trabajado con el procesador de texto LaTeX, por ejemplo. El LaTeX, cuando uno está escribiendo y colocando el código para colocar un enter, se utiliza esta misma simbología. Bien, es el slash con la n, esto va a ser un enter aquí en el título. Esto va a salir arriba, la palabra histograma va a salir primero, luego se va a hacer un enter y abajo va a aparecer Guardian Mother. ¿Ok? Y tenemos lo mismo acá para Father tenemos lo mismo, aquí vamos a colocar 120. Y la única diferencia acá que modifico es el main, el título, que ahora dice Guardian Father. Y en la última acá vamos a colocar un 20 y Guardian Other. Y con eso estamos ok. Entonces voy a ejecutar nuevamente por si acaso la función está partition, ahí está. Ejecuto correcto acá y ahora van a aparecer los gráficos uno al lado del otro. Si tenemos el primero, ¿se fijan? Histograma salió arriba, el enter, slash n hace un enter y guardian mother. Y aquí está el primer gráfico. Acá tenemos el segundo y el tercer gráfico. Ok, voy a hacer un zoom. Ahí tenemos entonces los tres gráficos uno al lado del otro. Bien, entonces esa es la forma de colocarlos por separado y la forma de unirlo en la misma pantalla gráfica es, bueno, desde el segundo gráfico en adelante, colocar la función add igual true. Esas son las formas. Bueno, como desafío, sí, para regresar a la pantalla original, ¿cierto? Para volver a la pantalla de uno por uno, hacemos correr esta parte, ya recuperamos la pantalla, así que pues, aquí ejecutamos esto nuevamente desde esta línea, los gráficos aparecen por separado. Como desafío, les dejo generar tablas de frecuencia y gráficos para las variables restantes. Hay muchas variables, ahí sería interesante estudiar cuáles de ellas son quizás interesantes para describir, por ejemplo, los distintos puntajes que obtuvieron los estudiantes en los distintos periodos, o quizás variables relacionadas con el tiempo de viaje o con el tiempo que dedican al estudio. Describirlas con lo que hemos visto con tablas, con gráficos y con descriptivos. ¿Ok? Otro gráfico que es interesante agregar es el que es conocido como diagrama de caja y extensión, o diagrama de caja, simplemente boxplot, o diagrama de cajón y bigote, y así sucesivamente varios nombres. Que ese gráfico es muy bueno para ver datos atípicos. ¿Ok? Em, entonces aquí voy a tomar un ejemplo. En este caso entonces vamos a trabajar con la variable GoOut que
hace referencia a, bueno, ahí dice salir con amigos. Miren que una variable del estudio, la cual es una variable que está medida en escala de Likert de 1 a 5, en donde 1 era muy poco, el estudiante sale muy poco con amigos, hasta 5 que es mucho, en exceso. Bien, entonces tenemos el boxplot acá, el diagrama de caja de la variable goOut, está en color gris. En el eje X, estas palabras ya las conocemos porque se van repitiendo dentro de los gráficos, de distintos tipos de gráficos. XLab es el label, es el nombre del eje X. Acá le colocamos salir con amigos. Y esto lo que está indicando es que el diagrama de caja sale de manera horizontal. Si uno borra esta instrucción, el diagrama de caja sale vertical. Bien, ejecutamos la función boxplot y ahí tenemos entonces el diagrama de caja. ¿Ok? Entonces tenemos la medida de 1 a 5, que era muy poco hasta demasiado, y tenemos una distribución prácticamente simétrica en la respuesta. Bien, recuerden que el diagrama de caja, la caja está compuesta, ¿cierto?, por los cuartiles. Eso se genera con los cuartiles. Tenemos ahí, por ejemplo, este sería el valor del cuartil 1. Tenemos el cuartil 1. Acá tenemos la mediana, que es el cuartil 2. Y acá tenemos el cuartil 3. Y las extensiones siguen un criterio. Los bigotes o las extensiones son un comparativo entre el valor mínimo o el valor que entrega el rango intercuartil, un cálculo que se hace con el rango intercuartil, sería el cálculo del límite inferior. Bien, entonces acá o bien uno calcula lo que se llama el límite inferior, donde el límite inferior sería el cuartil 1 menos 1.5 veces la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Eso se conoce como rango intercuartil o rango intercuartílico. Bien, esa es la forma de calcularlo. Y también se calcula el mínimo y se hace una comparación entre estos dos valores que están acá. Bien, y eso genera el criterio del límite inferior. Si, por ejemplo, el rango intercuartil, perdón, el límite inferior se escapa de la zona del mínimo, por ejemplo, si este límite inferior da un valor incoherente o un valor cero, por ejemplo, que está fuera de la escala, uno se queda con el valor mínimo. ¿Qué es lo que se ve acá? Acá se ve que el valor está, el corte del bigote está en 1. Bien, por tanto, eso quiere decir que lo más probable es que se conservó el mínimo. Eso es fácil de saber porque uno puede pedir el cálculo en el código de los descriptivos. Uno puede pedir acá un summary de la variable goOut y ahí se ve, ¿cierto?, que el mínimo es 1. Bien, y los cuartiles son 2. Ahí está justamente el cuartil en 2. La mediana está en 3. Entonces el cuartil está en 4 y acá el máximo está en 5. Aquí el criterio es lo mismo, pero para la parte superior y se queda con el máximo. Si calculáramos, por ejemplo, el límite inferior, lo más probable es que dé un número que se escapa de la escala. Y lo podemos calcular para probarlo. Por ejemplo, el cuartil 1 es 2 menos 1.5 veces la diferencia entre el cuartil 3, que es 4, y el cuartil 1, que es 2. Bien, ese número, perdón, me faltó el símbolo de multiplicación ahí sí, da menos 1. Ven, el número es incoherente porque está fuera de escala, por tanto, si tengo que elegir entre el límite inferior, que da menos 1, esto da menos 1,
y el mínimo da 1, el valor que está dentro de la escala es el mínimo, por tanto el bigote inferior o la extensión inferior queda en 1. Y lo mismo pasa para la parte superior. En esta parte superior uno hace una comparación entre el límite superior. El límite superior es el cuartil 3 más 1,5 veces la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. ¿Bien? Eso es para generar la extensión superior o se calcula el máximo. Ya sabemos que el máximo es 5 y lo más probable es que el límite superior se escapa de la escala. Y le pasa lo mismo que acá. Acá podemos rehacer el cálculo colocando aquí el 4 más este mismo cálculo que está acá y obtenemos 7. Eso quiere decir que se escapó de la escala e incoherente, entonces este valor conservo el valor del máximo para representar el bigote superior. Eso daría entonces 7, igual a 7. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la gracia del diagrama de caja? La gracia es que nos permite ver la forma de la distribución de los datos. Aquí está el 50% central de la distribución, porque ahí está el cuartil 1, que corta el 25%, y el cuartil 3, que corta el 75%. Aquí está el 50% central. Y lo otro que permite ver es justamente con los criterios de las extensiones, uno permite ver datos atípicos. En este caso no hay datos atípicos porque se suelen marcar con puntos. Aquí no hay. Es más, los bigotes son simétricos porque en ambos casos se respeta, se cortó en el mínimo y en el máximo. Por tanto, tenemos una distribución que es prácticamente simétrica. Es simétrica y la caja se ve bastante regular. Ustedes lo pueden imaginar de la siguiente forma, así, para asemejarlo a un gráfico de una distribución. Esto es lo que está indicando aquí que esta distribución se ve así, prácticamente. Hay simetría en la cola y esta está reflejando el 50% central de la distribución. En la esquina estaría el restante 25%. ¿Okay? Ahí podría quedar como una actividad extra hacer los cálculos justamente de la asimetría y de la kurtosis para comprobar lo que estoy diciendo acá con el diagrama de caja. ¿Ok? Por ejemplo, podríamos hacer un diagrama de caja aquí para la edad. Vamos a colocar boxplot para la variable age. ¿Ven? Y vemos que, bueno, acá quedó en vertical porque no coloqué la instrucción de horizontal. La vamos a colocar. Voy a colocar aquí horizontal igual true. Ahí se invierte. Y acá, por ejemplo, se ve que el histograma tiene un cambio, perdón, el diagrama de cajas tiene un cambio interesante, porque en la parte superior hay un dato que se escapa. Bien, aquí se hizo el criterio justamente de los límites. Acá uno puede intuir y también quedaría como actividad para que lo comprueben, de que acá al calcular el límite inferior y calcular el mínimo, se conservó el mínimo, que es 15, porque era coherente y este número, el límite inferior salía incoherente, se escapaba de la escala de las edades, pero en el límite superior pasó lo contrario. En el límite superior se ve que la extensión es más larga, por tanto, aquí lo que debe haber ocurrido es que se está conservando, esto que está aquí es el límite superior, ¿ok? Y al ser coherente se prefiere por sobre el máximo y este punto que está aquí es el máximo, que se escapa del límite superior. Por tanto, este valor es un dato que es atípico, ¿okay? Que en estadística se conoce como un outlier. Bien, y esos datos, bueno, hay toda una teoría estadística para analizar justamente estos tipos de datos que son atípicos porque pueden alterar los resultados en algunos casos. Bien,
Acá lo que está mostrando es lo que ya habíamos visto nosotros. Se fijan que se modificó, no se parece en nada al gráfico anterior que vimos para Go Out. Entonces aquí uno puede ver que la distribución es asimétrica a la derecha, que es lo que nosotros calculamos ahí porque teníamos el coeficiente de asimetría. Y vemos que la distribución del 50% central es bastante regular porque se ve que la distancia de la mediana a los cuartiles es prácticamente similar. Es un indicio de distribuciones que son mesocúrticas, eh, aunque también hay que ver igual, o sea, esto es algo visual, por diagnóstico, siempre hay que respaldarlo con las medidas estadísticas correspondientes. Bien, el tema de la caja también puede indicar justamente la presencia de algo que es que algo que es mesocúrtico, platicúrtico, leptocúrtico, depende de la forma. Cajas mucho más comprimidas son distribuciones más leptocúrticas. Si la caja está muy comprimida, está concentrando, significa que hay mucha homogeneidad, por tanto el gráfico se estira, es más leptocúrtico. En cambio, cajas mucho más extensas, más extendidas, ¿okay? Estarían indicando algo platicúrtico porque es mucho más heterogéneo. Bien, eso sería un tema, bueno, un diagrama de caja. Vimos justamente dos casos. Un caso que es un diagrama muy simétrico y un diagrama en donde una de las extensiones es mucho más extensa que la otra. Eso sería un reflejo de asimetría dentro de la distribución. ¿Ok? Ahora, hay otra forma. Voy a correr esto, o sea, voy a borrar esto que está acá. Ahí sí. Uno puede generar diagramas de cajas por categorización. Por ejemplo, acá tenemos una forma, tenemos un boxplot para la variable edad, o sea, similar a este, pero si se fijan acá, dice, bueno, acá aparece una virgulilla y dice Guardian. Acá lo que estamos indicando, la virgulilla en R significa en función de. Entonces, acá lo que estamos haciendo es un diagrama de caja de la edad en función de la variable tutor, ¿bien? De la variable guardian. Entonces, acá lo que va a ocurrir es que se van a generar, ¿cierto? La segmentación de la variable edad por los niveles de la variable tutor. Por lo tanto, se van a generar tres diagramas de caja. Por lo mismo, acá hay que indicar los colores. En esta siguiente parte que digo color, entonces quiero que el primer diagrama sea rojo, el segundo azul y el tercero verde. Bueno, y que coloque nombre H en el eje X y que esté de manera horizontal, o sea que esté de esta misma forma que está acá. Al ejecutar esto voy a agrandar acá la pantalla, no, es más, voy a hacer un enter mejor, ahí, para que lo vean, el código completo. Lo ejecutamos y aparecen los tres gráficos, los tres diagramas de caja. Bien, entonces acá lo que hemos hecho, entonces hicimos un diagrama de caja de la variable edad, ¿ok? Pero en función de, por eso el símbolo ahí de virgulilla, en función de Guardian, del tutor. Y le asignamos los colores. Entonces, ¿qué aparece acá en el gráfico? Aparecen justamente los tres diagramas de caja, en los cuales aquí el color rojo fue para padre, perdón, madre en azul y otro en color verde. Y en cada uno de los casos se indica un dato atípico. Acá tenemos entonces distribuciones muy distintas para los tres tipos. eh, y con dato atípico ya sea a la derecha o a la izquierda. Por ejemplo, para el caso de padre, tenemos ¿cierto? Una caja mucho más amplia, eso indica algo más heterogéneo, y con prácticamente no hay bigote izquierdo y el bigote está hacia la derecha. Bien, esto demostraría una distribución que es un poco más platicúrtica, pero asimétrica a la derecha. Eso habría que comprobarlo, ya también como actividad. En el caso de madre, se veía mucho más simétrico acá, pero hay dos datos que son atípicos. Estos datos que están acá hacen que la distribución acá se estire demasiado. ¿Okay? Aquí hay una simetría muy larga hacia la derecha. Habría que hacer los cálculos. O sea, esos dos datos que están ahí alteran, por ejemplo, los cálculos del promedio. Incrementan la varianza
y modifican el coeficiente de asimetría. Si los quitáramos, prácticamente esto sería muy simétrico, aunque aquí se ve que prácticamente hay una concentración muy alta en la caja superior, en la parte porque está pegado el cuartil 2 con el cuartil 3. Eso quiere decir que hay muchos valores repetidos en la parte superior. Eh, pero estos dos datos típicos que están acá son los que producen esa asimetría. Bien, y en el caso de otros, es al revés, porque la concentración está en la parte superior. Recuerden que para otros las edades eran más altas. Aquí se ve la concentración del 50% central, está entre 18 y 19, y aparecen dos datos atípicos en la parte inferior, a diferencia de estos dos grupos. ¿Sí? Y aparece un dato atípico superior, que es una persona de 21 años. Bien, por lo tanto aquí la distribución tiene una cola que se puede decir que es más larga hacia la izquierda, tiene asimetría negativa. ¿Ok? Y en estos dos casos tenemos asimetría positiva. Sí, eso es una, bueno, a grandes rasgos, cuál es la utilidad de los diagramas de caja. ¿Ok? Y como desafío 2, que sería interesante, eh, podría realizar un diagrama de caja para las otras variables cuantitativas restantes en función de Guardian, ¿ya? De tutor. Por ejemplo, podríamos ver cómo se distribuyen los puntajes en las distintas evaluaciones de los estudiantes, las distintas instancias, en función del tutor que tiene el estudiante o el tiempo que dedica al estudio en base al tutor. Podrían ser preguntas interesantes. Bien, la idea es condicionar con respecto a otras variables. Lo dejamos hasta acá. Entonces, tuvimos una visión bastante extensa, yo diría inicial, sobre el resumen de datos. Vimos entonces que hay tres formas de resumir datos en estadística. Una de ellas es tabular, la otra es graficar y la otra es el cálculo de los descriptivos. Vimos todas esas técnicas, cómo se hacen en RStudio. Les recuerdo que estamos usando las funciones básicas de R, no hemos usado ninguna librería específica de gráfico o de cálculo, solamente hemos usado los elementos eh, que vienen por defecto, con excepción de la librería Moments. Esa librería tuvimos que activarla, ¿cierto? La library Moments, para poder hacer los cálculos de asimetría y kurtosis que no vienen por defecto en la función summary, ni tampoco se pueden llamar de manera directa como la función bar para la varianza o la función SD, que es para la desviación estándar. Ok, cualquier tipo de consulta, recuerden que la pueden canalizar por el foro o a mi correo personal. Y dejamos entonces el video hasta acá.